Muy buenas tardes desde Unión Universidad y enmarcada en la Semana de la Educación estamos en directo en un evento que se titula Riesgos psicosociales en educación, detectar, acompañar y apoyar. Pensar una cosa antes de pronunciar lo que tenemos aquí como evento y como pequeña mesa redonda y jornada, ¿no? Pensar siempre en las evoluciones educativas, pensar en cómo está ahora mismo la sociedad que nos mueve tanto en la infancia, adolescencia y en la zona de adultos. Soy Leo Calle Alta, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de Unión Universidad, y voy a ser el moderador y presentación de este gran evento con unos expertos de primer nivel que os quiero presentar y que nos van a acompañar en esta horita que estaremos en directo. He dicho antes que es muy importante la evolución educativa y la evolución psicosocial, ¿no? Y de ahí va nuestro reto, un reto que nos acompaña en un tiempo, parece que muy limitado, pero que a la vez las evoluciones las vamos viendo en generación, ¿no? Aquí tenemos a expertos que nos van a vislumbrar, nos van a acontecer de muchísimo contenido y sobre todo como hemos empezado, ¿no? Trabajar esa salud mental, trabajar esas evoluciones educativas y sociales a través de la detección, del acompañamiento y de apoyar. Aquí tenemos a Jaime Guijarro, de los colegios Joyfe, responsable del Departamento de Orientación Educativa. Tenemos a Pablo García Perrote. Perrote, bien, de la Fundación Empieza por Educar. Tenemos a Alberto Tarriño, al cual le admiro como profesor, es claustro de nosotros, de una universidad en el máster de formación del profesorado, y que es especialista en orientación educativa y que a la vez es orientador de colegios concertados. Y también, y no por último, vas a ser la de menos, es Marta Martínez, de la Fundación Tomillo, que para mí y para toda la facultad también es un placer de tenerte aquí con nosotros hoy. Siempre hay que pensar, cuando hablamos de los riesgos psicosociales en la propia educación, muchas veces se nos plantea como un agujero negro que muchas veces está sin datos. Y cuando tenemos un problema, ¿a dónde acudimos? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo ve? ¿Y quién lo detecta? Y todos, si los preguntamos en la calle, te dicen dos cosas: los maestros, los profesores y el médico. Claro, ¿hasta dónde está la verdad y hasta dónde está la mentira? Entonces, con la relación de hoy y con este evento tan bonito que hemos preparado dentro de la Semana de la Educación, vamos a intentar revisar todos estos riesgos y todo lo que es un departamento de orientación, todo lo que es la psicoeducación dentro de los cánones estudiantiles, cómo un docente tiene que hacer y deshacer toda esta problemática o detección. Y por supuesto fundaciones tan importantes que promueve España, en este caso están ubicadas en Madrid, pero promueve España, es decir, tenéis el despliegue en toda esta zona, como es la Fundación Empieza por Educar y Fundación Tomillo, que no solamente se dedica al ámbito educativo, sino que también se dedica al ámbito familiar, de detención familia-escuela, de ayuda y apoyo, acompañamiento en todos estos procesos que, por desgracia, por suerte, lo tenemos, pero lo tenemos y que hay que poner todas las herramientas y todo el potencial para poder ayudar, que son en la salud mental en la adolescencia. Quiero comenzar, por supuesto, yo no soy el protagonista, los protagonistas sois ustedes. Espero que los que estéis en directo y los que después vais a la grabación disfrutéis y acompañéis estos expertos de primer nivel. Y Jaime, te toca el primero. Jaime nos va a hacer una pequeña charla o visión sobre qué es un departamento de orientación, ¿no? Y qué conlleva todo esto, ¿no? Adelante, Jaime. Bueno, yo creo que actualmente los departamentos de orientación en gran medida nos hemos convertido en hospitales de día en algunos casos. Yo creo que para entender lo que comentabas antes, has utilizado mucho la palabra psicosocial, psicosocial, psicosocial. No podemos alejar en absoluto lo que está pasando dentro de los colegios, lo que está pasando en los niños y los... No podemos, digamos, plantearlo de una manera al margen de lo que está pasando en la sociedad. A mí una teoría que me gusta mucho, que la origina Bauman, que habla de que vivimos en una sociedad líquida, líquida en una contraposición
a la generación anterior a la nuestra, que ha vivido durante muchos años una sociedad más sólida. Una sociedad líquida que implica, es decir, para poder entender qué tenemos en las aulas, qué tenemos en la calle, qué tenemos en el mundo, tenemos que entender qué nos rodea. Y nos rodea justamente eso, la volatilidad, la liquidez de las cosas. Lo que nos rodea es la inmediatez. Y yo creo que uno de los grandes problemas sociales que tenemos es la inmediatez. La inmediatez no entendida, digamos, en un sentido demasiado amplio, sino en un sentido puramente educativo en este caso. Es decir, yo creo que uno de los grandes, o la gran raíz que tenemos ahora mismo como problema de salud mental, digamos, en nuestros niños, en nuestros adolescentes, se basa justamente en eso, en que hemos pasado a un tipo de educación tremendamente cortoplacista. No estamos planteándonos en ningún caso una visión a largo plazo, es decir, pocos padres nos hemos planteado, pocos profesores nos hemos planteado en nuestro quehacer diario cómo quiero que sea este niño, cómo quiero que sea mi hijo, cómo que sea este alumno cuando tenga 25 años. Voy a ver qué tipo de cualidades, qué tipo de competencias necesito que tenga esta persona de aquí a 25 años para, digamos, en todo un recorrido potenciar y ser capaz de educar en esas competencias. Educamos en el día a día, educamos donde realmente nos ha llevado esa inmediatez, ese modelo de sociedad líquida, donde todo es volátil, a lo que nos ha llevado es a una gran parte de nuestros alumnos con un tipo de tolerancia a la frustración cero, es decir, pertenecemos a una sociedad absolutamente eliminante de las emociones negativas, cosa que yo creo que es de las cosas peores que hemos podido hacer. Hemos eliminado del vocabulario, del día a día, hemos puesto esa especie de superfelicidad constante diaria en nuestro horizonte. Tenemos que ser felices en todo momento. Eso es una responsabilidad grande para todas las personas, adultos, niños, infantiles, adolescentes, etc. Y en esa especie de marca hemos eliminado todo lo negativo, es decir, hemos eliminado emociones como el miedo, como la ira, como la frustración, cuando realmente si las tenemos hoy en día es porque nos han obligado o porque nos han llevado a la supervivencia y estamos aquí gracias a ellas. Gracias a ellas actuamos, pero los niños, los adolescentes son reprimidos en este planteamiento emocional, con lo cual al final, ¿qué tenemos? Niños con una especie de autovaloración personal muy negativa porque realmente la cantidad de logros que han conseguido hacer a lo largo de su vida, de logros positivos por ellos mismos, es bastante escaso, con lo cual llega a una adolescencia donde cuando haces un balance de lo que has hecho en tu vida, te encuentras con que eres una persona bastante poco competitiva con el mundo que se te ofrece, cuando realmente al final digamos que lo que nos estamos planteando justamente es eso, ¿no? Una especie de inmadurez en algunos casos frente a un tipo de sociedad que demanda determinadas cosas y al final eso, en lo que repercute es en muchos planteamientos de salud mental. ¿Qué tenemos en adolescentes hoy en día? Para mí hay un dato, y tampoco creo que es una cuestión de datos, porque en datos depende un poco de cómo lo podemos enfocar y tal, pero hay un dato que yo creo que marca mucho. 1 de cada 4 de nuestros adolescentes se autolesiona. 1 de cada 4. Entendiendo que la autolesión, incluso desde el trabajo diario, para mí por lo menos y para muchos colegas, lo que nos sirve es una especie de señal de alerta tremendamente positiva, porque nos supone un reto para ese alumno. Es decir, nos está diciendo ese alumno que algo pasa ahí. Evidentemente no es lo deseable que tengas un alumno que tenga ese tipo de autolesiones, pero ya que lo tenemos, vamos a meternos en ese tema, vamos a ver realmente qué está pasando ahí y no lo tomemos como un elemento puramente destructivo, social y tal, sino que lo tomemos como un reto a la hora de ser capaces de trabajar con ellos. ¿En qué nos hemos convertido? Pues como digo, en una especie de planteamiento de hospitales de día donde al final el día a día mucho lo estás trabajando con profesionales de la psicología, de la psiquiatría externos, que nuestros alumnos acuden por ansiedad, por depresión, especialmente pospandemia. Es decir, esto desde luego se inicia mucho antes que la pandemia, pero la pandemia fue un poco esa guinda que nos llevó a un modelo donde lo que tenemos ahora mismo es eso. Y luego en otra parte surge la figura, de una manera un poco, yo creo que de una manera extraordinaria, la figura del salvaguardia con la LOPIBI, con la ley del menor. Cuando realmente en los colegios, en los institutos, se nos obliga, desde mi punto de vista, en algo que nos tendría que hacer como sociedad hacérnoslo ver. Tenemos que impartir inteligencia emocional en los colegios. Eso presumimos los colegios de ello. Para mí es una cierta vergüenza social y un fracaso generacional, donde tengamos que enseñar inteligencia emocional a nuestros alumnos. Tenemos metido en los colegios agentes tutores de la policía para resolver muchos problemas que son extraacadémicos, pero que se están dando dentro de este marco. Y luego tenemos, por supuesto, los problemas que puede haber de acoso, de violencia de género. Tenemos los menores de 18 años con más violencia de género que jamás hubiéramos podido llegar a sospechar.
Creo que como generación realmente confío en que las nuevas generaciones lo hagan mejor que nosotros, porque realmente la cantidad de cosas, cuando hemos querido pelear contra que los niños empiecen en el alcohol, que los niños se inicien en la pornografía, que no haya acoso, que no haya violencia de género, realmente las cifras nos están diciendo que no lo estamos haciendo demasiado bien. Y es un problema que tenemos diario en los colegios, el problema este. Y a partir de ahí, ¿qué se puede hacer? Pues yo creo que se pueden hacer muchas cosas, pero desde luego tenemos que saber de dónde partimos y qué es lo que nos rodea y qué herramientas nos van a poder manejar. Muchas gracias, Jaime. O sea, ha dejado unos tips educativos y unos planteamientos que, bueno, espero que los chicos y las chicas y todos los que nos estén viendo en directo, aunque después en grabación vamos a habilitar desde la Facultad de Educación un foro participativo y os haremos llegar cositas para que podamos hacer una respuesta colectiva, pero creo que ha dejado un ámbito que para muchos o que muchos creen, ¿no? Sobre todo familiares que no conocen lo que hace un departamento de orientación o qué hay dentro de los centros educativos, y creo que ha dejado ahí unas risas de planteamientos muy importantes para reflexionar como seres sociales, ¿no? Por eso, gracias, Jaime. ¿Quieres decir algo más? Así de. De Después en la momento, mesa redonda te preguntaré varias cosas que te aparte fuera de guión, te voy a preguntar porque tengo aquí, me ha dejado con dos preguntas en el aire. Ahora vamos con Pablo. Pablo, desde la Fundación Empieza por Educar, que tengo también el placer de pertenecer con amigos y colegas como Miguel Costa, Beatriz y compañeros, hacen una labor muy bonita con los centros de segunda oportunidad, que desde Unión Universidad y Facultad de Educación y sobre todo el máster de formación del profesorado y grado de primaria estamos trabajando codo con proyectos muy colectivos y muy bonitos. ¿Qué nos vienes a contar, Pablo? Pues muchas gracias, Jaime, por las aportaciones. También iré citando algunas cosas. Yo vengo a hablar un poco de nuestro día a día, ¿no? Nuestro día a día en los entornos, sobre todo centros de alta complejidad, entre ellos los de segunda oportunidad, en el que ese día a día a veces se hace realmente duro, ¿no? Yo he sido profesor en estos entornos, ahora lo que me dedico es a acompañar a profesores que están iniciando su carrera docente en este tipo de centros escolares y claro, venía reflexionando aquí cuando me dirigía que mis últimas 5 conversaciones, 3 de ellas hoy mismo, 4 han acabado en llanto del profesor o de la profesora. Entonces yo estaba pensando, ostras, viene perfecto esta temática, esta charla, porque digo, aquí falla algo cuando gente con mucho compromiso, alto nivel de compromiso, con alto nivel de desarrollo competencial y con formación en esta inteligencia emocional que decía Jaime, llega a estos niveles de frustración por situaciones que se dan en el entorno educativo, ¿no? Es verdad que se genera un entorno de confianza, un vínculo de confianza en el que es un espacio seguro para poder expresar cualquier tipo de sentimientos, ¿no? Y no aparcarlo, ¿no? Tengo miedo, tengo dudas, me estoy frustrando, estoy triste después de salir de esta clase. Y esto es muy bueno porque es algo que hemos detectado nosotros desde Empieza por Educar desde bien el principio, que necesitamos desarrollar profesores socioemocionalmente competentes que desarrollen alumnado socioemocionalmente competentes. No que tengan toda la responsabilidad y única responsabilidad, que a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Jaime, sino que estén dispuestos a no mirar hacia otro lado y a saber que preventivamente pueden darse muchas condiciones en un aula y puedes ser tú un líder emocional para generar las condiciones para tener esas llamadas de alarma que no sean tan graves como cuando nos las encontramos, que ya tenemos que tener una acción mucho mayor y tenemos que acudir a los departamentos de orientación como ya que nos fuesen a salvar, ¿no? Yo creo que sí tenemos una responsabilidad como profesores de ser líderes emocionales de nuestra aula. He apuntado aquí unas cuantas cosas, si veis que no interesa y que me queréis cortar, por favor, adelante. Si alguien le hace un chip, me puede rebatir todo lo que queramos. Hay un profesor que a mí me gustó mucho y hemos seguido mucho, que es Juan Baello Orts, que no sé si conocéis, magnífico porque sí que da unos muy buenos tips, ¿no? Que dice que el profesorado deberíamos empezar a centrarnos también en esta relación emocional de apoyo al alumnado, ¿no? Que siempre hemos creído que nosotros somos transmisores de conocimientos, ahora también transmisores de desarrollo competencial. Hay debates dicotómicos un poco de una cosa u otra. No, yo digo que hacen falta las tres paralelamente. Sin unas no pueden existir otras. Es decir, debemos ser líderes emocionales, desarrollar esta inteligencia emocional en nuestro alumnado, desarrollarla en nosotros mismos. También debemos desarrollar las competencias y debemos desarrollar unos contenidos en los que se basa ese desarrollo competencial, ¿no? Cita Bayort
un dato muy, muy concreto que dice, cuando se pregunta a la gente que elija aquel profesor que le marcó su vida, ¿qué dice estas personas? ¿De qué se acuerdan? El 90% de las respuestas se acuerdan de competencias socioemocionales que les dejó este profesor, ¿no? De cómo les ha tratado, de la cercanía, del buen trato, de la disponibilidad, de estar dispuesto a escuchar, de estar dispuesto a atender, de estar dispuesto a un trato como más holístico, ¿no? Más humano, no únicamente académico, ¿no? Estas personas que si pasa algo en clase o si detecta que se está pasando algo al alumno, se acerca a preguntar. No mira para otro lado, ni evade esa responsabilidad, ¿no? Que pasa en muchas ocasiones. Nosotros salimos por la calle y evadimos responsabilidades sociales a cascoporro. Estamos viendo una discusión, no es tema nuestro. Estamos viendo una situación un poco agresiva, tampoco es tema nuestro. Estamos viendo una situación con una persona sin hogar, a lo mejor tampoco es tema nuestro, ¿no? Nos cuesta también socialmente involucrarnos e intervenir cuando vemos que existe una problemática. A los profesores nos pasa lo mismo. Vemos problemáticas que nos hacen entender que nos lanzamos a un precipicio de desconocimiento si lo tratamos o si preguntamos a estos chavales o estas chavalas. Pero para mí el primer ejercicio es este, atrevernos a sentirnos responsables de. Y para esto existen muchas cosas, nos tenemos que formar, necesitamos herramientas, necesitamos a los equipos de orientación dentro de clase. Yo cuando más he disfrutado de clases es sintiendo el apoyo de alguien con conocimientos de este estilo que me puede estar aportando y me puede estar dirigiendo la mirada hacia sitios donde yo no lo estoy viendo, ¿no? Si tengo tiempo me lo dices, ¿eh? Entonces, Perfecto, Pablo. gracias. Esta doble faceta de formar alumnos en competencias socioemocionales y autoformarnos, para mí es condición sine qua non, es que no puede haber aprendizaje si esta primera condición no se da. Es decir, si no nos sentimos que estamos en un espacio compartido, seguro, en el que todos y cada uno podemos expresarnos, va a ser muy difícil que ahí se dé cualquier tipo de aprendizaje, ¿no? Existen unas condiciones previas, que aquí existe otro profesor, Xavier Bonal, que hablaba de los condicionantes de educabilidad y los condicionantes de ineducabilidad, ¿no? Uno de los condicionantes de educabilidad es que todos y todas nos sintamos seguros en el espacio que compartimos. Si hay alguien que no se está sintiendo seguro, si hay alguien que se está sintiendo amenazado, si hay alguien que se está sintiendo humillado, o si se permite, por ejemplo, la crueldad en nuestras clases, o la comunicación agresiva, o actos violentos, o disrupciones muy grandes, como en nuestros entornos, ahí el aprendizaje va a ser muy difícil que se esté dando. Voy a citar también, me pongo un poco intenso aquí. Claro, yo siento que somos los responsables, los maestros, los docentes, de que ese alumno, esa alumna, entre realmente en el umbral que significa una clase, ¿no? Un espacio aula. Esto es Josep María Esquirol, La Escuela del Alma, libro que recomiendo, fantástico. Y si te sientes ese responsable, ya estás mirando a la persona en todo su conjunto. No solo estás mirando al alumno que debe aprender X conocimientos, ¿no? Estás viendo a esa persona que debe desarrollarse e impactar en la sociedad. Y como tal, es una responsabilidad muy grande que tenemos, que hay que estar dispuestos a realizarla y hay que ser valientes. Y para ser valientes, todo lo que tenga que ver con educación emocional tiene que estar presente en el aula. Mucho más no quería deciros, porque también tengo aquí cómo es una gestión de aula basada en educación socioemocional, pero bueno, lo he dicho, ¿no? Lo típico, segura, atrayente, respetuosa, y para poder ver sobre todo nuestro objetivo final, ¿no? Que son alumnos más felices, que esto quiere decir que tienen más salud, entre ellas, no solo una salud mental y física, que a mí esta separación siempre me ha sorprendido, ¿no? Salud mental, salud física, para mí está completamente conectado, ¿no? Alguien saludable es alguien saludable física y mentalmente. Y esto hay que ponerlo encima de la mesa porque es lo que les va a hacer aprender más, tener más autoestima, tener más logro en el futuro, tomar decisiones más conscientes, tener más criterio en esa toma de decisiones, saber tratar al resto de compañeros. Nosotros que nos tomamos muy en serio cómo tenemos que convivir en el aula. En el aula somos como una pequeña sociedad que nos tenemos que dar las garantías de que todos podemos desarrollarnos. Profesores y alumnos. Alumnos entre ellos, profesor-alumno, alumno-profesor. Esa relación es muy valiosa, ese vínculo es muy valioso, hay que cuidarlo, hay que respetarlo y tiene que ser valioso que tanto nosotros como ellos lo vean, lo aprecien y lo legitimen. Y ahí es cuando puede haber realmente el aprendizaje, ¿no? Y ya en problemas, ahora trataremos justo más cosas.
Claro que el profesor no tiene que resolver absolutamente todas las papeletas, se tiene que apoyar en el centro escolar en su conjunto, del que participa, por supuesto, el Departamento de Orientación. No siempre escuchado, no siempre escuchado, no siempre valorado, porque en los colegios existen culturas escolares. Y al existir culturas escolares, igual que no siempre se ha apreciado la primaria por los profesores, por ejemplo, de secundaria, ¿no? Existen unas jerarquías un poco ahí viciadas en las que los profesores de secundaria yo creo que debemos tener cierta responsabilidad de educar nuestra mirada y empezar a mirar a los compañeros y compañeras que nos dicen, oye, aquí tenemos aportaciones que hacer, ¿no? Y formarnos por ellos. O sea, para mí las relaciones y las coordinaciones dentro de los centros es un aspecto totalmente clave. Y ya... Pues vamos, Pablo. O sea, entre el inicio de Jaime y tu continuidad, o sea, has aclarado muchas dudas, pero además has aportado también a esa nube inicial que ha creado Jaime, has intentado entrar ahí de lleno y creo que has dejado también muchos tips y muchas preguntas que reflexionar, ¿no? Me quedo con una importantísima, ¿no? Y sobre todo viene hilado también con lo que ha creado Jaime, ¿no? En esa pequeña aportación de nubes. O sea, detectar, apoyar y acompañar en estos riesgos psicosociales o psicoeducativos que nos podemos encontrar en nuestro centro del día a día o en nuestra propia calle o en nuestra propia familia a la hora de llevar a nuestros hijos la elección del centro. Estamos hablando de que el estudiante también puede detectar, apoyar y acompañar. Creo que es una reflexión también bastante importante. Yo, y si me permite, Jaime, me dirijo a ti un segundo. Yo he visto muchos departamentos de orientación en mi vida, por mi trayectoria académica, profesional y de seguimiento también a muchos estudiantes en prácticas. Y tuve el placer de vivir junto a mi compañero Rubén Madrigal, como coordinador de práctica del MSEC, la vivencia y la experiencia de lo que hace Jaime. Y si me permite, compañero, digo compañero porque somos compañeros de profesión y espero serlo mucho tiempo más, es alucinante lo que puede llegar a pasar en un... Y fíjate lo que digo, puede llegar a pasar, porque pasa de todo, pero poco se sabe. Y eso es lo bonito del Departamento de Educación, que también tiene que ver muchísimo esos... Sobre todo por eso hemos empezado así, las evoluciones y las involuciones. El riesgo siempre está. Y el riesgo muchas veces cuando lo hacemos público, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Y creo que una de las cosas tan bonitas que tienen los departamentos de educación es que ese riesgo es personal. Y lo intenta hacer personal para poder llegar a conectar con la persona que está teniendo. Lo bonito del centro en el que estuve viendo cómo actuaba Jaime y demás, es que las familias, y digo familias no por la gente que está fuera, sino por la familia de dentro, los estudiantes, los profesores, las asociaciones, hasta las enfermeras, todos hacen que ese riesgo psicosocial dentro de todas las problemáticas casuísticas que puede llegar a ser la salud mental en la adolescencia y en la infancia, cómo puede detectarse, acompañar y apoyarse. Es alucinante lo que pueden llegar a ser todo esto que estamos comentando en su conjunto, ¿no? De ahí una gran pregunta. Y Marta, bienvenida de nuevo. Gracias. Y gracias por estar aquí. La idea de todo esto es aportar luz, un poco una voz y un voto a nuestros oyentes que no solamente se dedican al mundo educativo, sino que al final tenemos oyentes de todo tipo de ámbitos, de todo tipo de categorías. Y como experta en la materia también, ¿no? Como hace la Fundación Tomillo y responsable como dirección de proyectos socioeducativos y demás, las escuelas, ¿cómo pueden proporcionar esa resiliencia, ¿no? Y ese bienestar psicosocial o emocional que podemos tener, dada a todas las emociones y experiencias que tienen nuestros estudiantes? Es decir, ¿qué hace una escuela para obtener resiliencia, ¿no? Yo creo que las fundaciones que se dedican a este tipo de colectivo y con esas acciones competenciales, yo creo que sabéis mucho de resiliencia, ¿no? Bueno, mucho. A ver, es verdad que Fundación Tomillo, además de ser un centro de formación profesional concertado,
Es una entidad social, socioeducativa, que trabaja alrededor del centro de formación con proyectos de acompañamiento más social. Se ha hablado de competencias socioemocionales, se ha hablado de trabajar desde los profesores, ¿no?, esas competencias, ¿no?, para poder acompañar y educar a los chavales en esas competencias. Yo quiero añadir, ¿no?, después de esos elementos, que es importantísimo que en un espacio educativo se genere ese vínculo con el alumno para detectar qué le pasa cuando hay un cambio de comportamiento. La escuela en general es una escuela que no tiende a ser inclusiva, ¿no?, a mirar al individuo como lo que es una persona, porque para eso hace falta tiempo, acompañamiento, espacio individual, hay muchas horas, hay unos ratios muy altos. Bueno, seguro que mis compañeros que están en el día a día en el aula pues lo conocen más que yo, ¿no? Para eso hay que generar ese espacio, ¿no?, ese espacio individual con el alumno, hay que ayudar a que se genere ese vínculo para que se sienta cómodo en compartir qué le está pasando, ¿no? A veces no lo comparte en la familia, sí que lo comparte o sí que se muestra en el aula, ¿no? Y ahí tenemos que tener herramientas para detectar y para acompañar en ese proceso. Por eso trabajar las competencias socioemocionales con el alumnado es fundamental. Parece obvio, pero es que no lo es. Sí. De hecho, venimos de un sistema educativo en que toda la etapa de primaria se trabaja mucho las emociones, ¿no? Y entonces llegas al aula y ¿cómo te encuentras hoy? Triste, enfadado, tal, ponemos soles, lluvias. Pasamos a secundaria con una edad casi de primaria y ya se centra en el objetivo de aprobar, de conseguir adquirir contenido curricular, ya empieza el estrés de no superar la educación secundaria obligatoria, qué itinerario sigo, qué no, ¿no? Todo lo que, y se suma la adolescencia, ¿no?, a la edad de la adolescencia, las hormonas, bueno, pues todo lo que acompaña a esa etapa, y justamente es en esa etapa donde hay que poner el foco más en esa parte de competencias, en el autoconocimiento. En Tomillo llevamos años trabajando con nuestro marco de competencias socioemocionales, que las tenemos incorporadas en el currículum. Tenemos un foco especial en orientación vocacional, el grado básico, que son chavales que entran con 15 años, que no han titulado en educación secundaria obligatoria, vienen pues bastante desenganchados del sistema reglado convencional. Somos escuela de segunda oportunidad, como comentaba Pablo antes, que hablaba así un poco de las escuelas de segunda oportunidad. Y vienen pues bastante desmotivados, ¿no? Y nuestro objetivo es primero que se vuelvan a motivar en la educación, que le den una segunda oportunidad a la educación, pero que pasen también por el autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué valor tengo, ¿no? Que tengo mucho valor, aunque me hayan estado durante muchos años diciendo que no valgo, ¿no? Eso, Claro, Marta, o sea, las el historias que valor. nos cuentan, claro, las historias que nos cuentan el alumno cuando llega a Tomillo son a veces muy dramáticas, ¿no? Aparte de su mochila, ¿no?, que llevan con sus propias vivencias familiares, sociales, también lo que han escuchado, ¿no?, sobre si valgo, no valgo, ¿no?, que no vas a hacer nada, y de repente reconstruir eso, pero hay que poner el foco en la persona, hay que ayudar a que la persona reconstruya, ¿no? Y para eso hay una parte muy importante de autoconocimiento, de poner en valor todo lo que sé, que es mucho, ¿no?, y todo el talento que tengo, que es mucho también, ¿no? Nos centramos mucho en la parte negativa y hay que poner el foco también en el talento, ¿no?, en el talento que tienen los jóvenes. Lo que pasa es que a veces no acompañamos a descubrir ese talento, ¿no?, y eso es una parte muy importante de su proceso de aprendizaje. Pues fíjate, Marta y compañera, a ver si estamos de acuerdo en esto. Acabo de caer que cuando hablamos de salud mental en la adolescencia y en esos riesgos también psicosociales, cuando yo le puedo preguntar a alguien de la calle que a lo mejor no tiene ni idea, ¿no?, o que su estado competencial no está centrado, tú le dices que está pasando algo de salud mental y solamente a lo mejor tiene un desconocimiento de su identidad profesional o académica o personal por familia desestructurada, por vulnerabilidad de contexto, etcétera, y cree que la salud mental al final es perdonadme la expresión, que no está de acuerdo. Y te quedas alucinado como inclusive hasta profesoras y profesores, maestros y maestras y equipos educativos, muchas veces me confunden ese término, ¿no? ¿Cómo influye eso en el día a día? O sea, como centro, ¿no? En este caso, segunda oportunidad. A ver, es que el contexto familiar y social es muy importante, ¿no? Cuando si todos hacemos, ¿no?, un momento, invito, ¿no?, a los que nos están viendo y escuchando que cierren los ojos y que piensen, ¿no?,
en sus 15 años, 14 años, en ese momento vital en el que tiene que elegir o viene de pasar una etapa educativa complicada y además pues en casa, muchos de ellos en casa han tenido el apoyo, el acompañamiento, incluso han tenido hasta la posibilidad de ir a clases particulares, a refuerzo, ¿no? Todo lo que... y sobre todo esa familia, esos padres, esos hermanos, esos amigos que te acompañan de una manera consciente e inconsciente en tu toma de decisiones. Pero si todo eso se desmonta alrededor del joven y llega a esa etapa, a esas edades, esos momentos complicados y no encuentras o no tienes un entorno sociofamiliar que te acompañe y te apoya, la soledad es inmensa. Y si además en el entorno educativo pues has estado a lo mejor pues has tenido un comportamiento más disruptivo, entonces pues más expulsado que en el aula y bueno, pues vamos a que vaya a la básica, ¿no? Que no titule, pues que vaya a la básica y bueno, ahí a ver qué hacen con él, ¿no? A ver qué hacen con él, ¿no? A ver qué hacemos, Y entonces, bueno, pues llegan en un momento de, a ver, ¿qué hago, no? A mis 15 años, que son 15 años, cuidado, es que son chavales que están en una etapa de crecimiento y de desarrollo emocional, físico y de entender hacia dónde quiero ir sin saber muy bien quién soy, ¿no? Como nos pasaría a todas, a todos, pero además con unas historias más complicadas de lo que probablemente muchos de nosotros hemos vivido, ¿no? Entonces, bueno, se confunden y se mezclan muchos elementos. Por eso la parte de ayudar a la persona a conocerse, a primero identificar sus emociones y luego la parte de autoconocimiento, ¿no? ¿Quién soy y dónde quiero ir? Te ayuda también a quitar nebulosa y a poder poner el foco en el problema. Y puede que en el problema sea una enfermedad mental, que también pasa y nos pasa. En Tomillo tenemos muchísimos casos de chavales que llegan a la grado básica o a grado medio sin haberle diagnosticado un trastorno. Y ha pasado toda la etapa primaria, toda la etapa, primera etapa secundaria sin haber tenido un diagnóstico de una enfermedad mental. Las razones son variadas, igual hay otro debate para esto, pero es un drama que lleguen ya a una etapa de secundaria como es un grado básico, que han pasado por todo primaria y por lo menos hasta segundo de la ESO y no se ha detectado o no se ha diagnosticado un trastorno. Como bien ha dicho Marta, eso es un foro que lo podemos habilitar, no os preocupéis, que de aquí registramos muchas ideas y que podemos seguir conversando. Interesantísimo lo que acabas de decir y me quedo con una cosa muy importante, aunque después haré un pequeño resumen de todo lo que estamos hablando aquí, que tiene que ver un poco con una pregunta que le voy a hacer en este caso a Alberto Tarriño. Alberto, claro, soy imparcial porque te conozco, o sea, lo siento, pero ya como orientador de colegio, y llevo muchos años en ello, y con familia numerosa, que también es muy importante. Ahí se aprende mucho. Ahí se aprende mucho. ¿Cómo se implica la familia en esas detecciones y en ese acompañamiento? Porque es la clave. Pues al final todo pasa por hacer visible el trabajo que hacen los departamentos de orientación. Sí es verdad que vivimos en una sociedad que juzga todos los pasos que damos, acudir a especialistas dentro de los centros educativos lleva consigo una connotación negativa, por lo menos en los contextos que yo conozco, y esto al final lleva a que las familias pues rechacen pedir esa ayuda a los departamentos de orientación, a los especialistas que lo conforman, incluso al propio tutor del centro, que no es una persona especialista, ¿no?, en este ámbito. La manera que tenemos de implicarles al final es pues, principalmente que se sientan escuchadas, hacerlas partícipes en el día a día del centro y sobre todo normalizar la situación. ¿Vale? Escuchamos, esto es una frase que últimamente se oye mucho en Twitter, escuchamos pero no juzgamos, algo así, ¿no? Pues algo así, ¿no? Nosotros al final creo que a nivel social hemos normalizado ir al psicólogo, ir al psiquiatra en estos últimos años, creo que hemos dado pasos bastante grandes en este aspecto, pues al final el trabajo que hacen los departamentos de orientación pues tiene que verse como tal tanto en el contexto escolar, dentro de los profesionales que conformamos el claustro, como en las familias, y que nuestro trabajo al final se expanda también al claustro de profesorado, aunque no sean especialistas de la orientación como tal, porque así es la mejor forma de que las familias pues sientan arropadas y tengan pues esa libertad para poco a poco ir contando diferentes dificultades que viven ellos en un contexto familiar que a veces nosotros no somos capaces de abarcar ni de conocer, pues principalmente porque no hay señales que se puedan identificar a simple vista o con la observación.
Interesante, Alberto, porque, y de hecho me has ayudado para hilar una pregunta que le tengo a Jaime preparada y con otro tipo de connotaciones, ¿no? Que al final esto es vivencial. La pregunta que tenía en mente se me va cruzando con todas las ideas y, los grandes contextos que estáis planteando en este foro, ¿no? Jaime, eh, de alguna manera, aparte de estar como responsable de la orientación educativa, tienes muchos chicos y chicas de prácticas, en este caso de una universidad y del máster nuestro de formación del profesorado, tienes cada año unos pocos que somos conocedores del potencial que le sacáis y de la ayuda prestada, ¿no? Ya no solamente de esa experiencia práctica que bien acompañáis, que bien ayudáis y que bien nos hacéis a las universidades, eh, pero ese alumno de práctica, imagínate, Jaime, que ese alumno de práctica ahora mismo está dentro de un conflicto de aula o dentro de un contexto con un conflicto. Como profesor o profesores aspirantes a que van a hacer en el futuro, ¿cómo puedes explicarle la diferencia que hay entre un comportamiento, por ejemplo, propio de la adolescencia o propio de la infancia, a un problema de salud mental? Te puedes tener un compromiso, claro. A ver, es complicado, porque al final yo creo que ha habido un tema que hemos trabajado todos un poco en lo que hemos estado hablando, que es un poco en el elemento, digamos, de la detección, es decir, cuándo se detecta que hay un problema. Yo siempre he tenido una división en mi vida entre lo que es, y no es exacta, pero a mí me sirve, entre lo que es el maestro y el profesor. Es decir, desde luego, para detectar algo tienes que plantearte cambios en un comportamiento habitual. Pero para detectar cambios en un comportamiento habitual tienes que tener claro cuál es el comportamiento habitual. Es decir, si no conoces al alumno es muy difícil que detectes que algo está pasando, que esté más triste, que esté más callado. Es decir, ahí es donde realmente planteamos esa especie de diferenciación entre el profesor que se sube a una tarima desde su sabiduría y es capaz de transmitir esa sabiduría, cosa que es caduca desde todos los puntos, desde que tenemos Internet. Es decir, el profesor ha dejado de ser transmisor de conocimientos. Básicamente en un trocito de teléfono tenemos más sabiduría que Aristóteles. Es absurdo tener esa especie de transmisión. Al final, esa especie de reconversión de profesor en parte de maestro tiene que venir a darse. Si no tienes maestros dentro del aula, si no tienes un conocimiento de ese alumno, evidentemente no vas a poder detectar jamás nada, pero no en nivel de salud mental, en nada de la vida. Si viene sucio, si no viene sucio, si es capaz... Al final tienes que fijarte en ellos. Tienes un poco que dejar al lado gran parte o una parte por lo menos digamos, de todo el temario que te va a pedir el ministerio para poder conseguir unos objetivos y una cuestión de estas y fijarte más en las personas. Para mí hay un planteamiento que he tenido claro desde el principio y en todos los años de experiencia mía dando clase lo he podido plantear y es que he llegado a una conclusión sencilla y es que para que dentro de un aula pueda aprender un alumno, para mí hay dos componentes extremadamente básicos que apenas ponemos en funcionamiento. Uno de ellos es la confianza, la tranquilidad dentro del aula y el otro es el sentido del humor, el humor dentro de un aula. El maestro es capaz de tener sensaciones de humor, tener planteamientos de humor dentro de un aula, de relativizar cosas. El profesor no. El profesor tiene que explicar la mitocondria, tiene que explicar las raíces cuadradas y no cabe ese humor, tiene que ser esa persona seria que no sabe ni un alumno si está más triste o menos triste. ¿Cómo explicarles a una persona de prácticas? Es muy difícil porque él va a ser muy complicado que sea capaz en los pocos meses que nos dais a los profesores para hacer esas prácticas, que sea capaz. Pero al final es verdad que hay un planteamiento que hacéis siempre en las universidades, que es un planteamiento de observación. Esa observación al final de cómo es la actitud, porque al final no es un problema de aprender técnica, es un problema de aprender una actitud, una manera de estar en el aula. Y yo creo que eso, evidentemente, no llegas para poner en práctica las cosas que les enseñáis en las universidades, sino para ponerles con gente que lleva mucho tiempo dentro de una clase y es capaz de transmitir cosas. Por lo menos en mi experiencia personal, quien más me ha enseñado cuando iba al instituto o cuando estaba en la universidad ha sido posiblemente quien menos conocimientos tenía. Es decir, una de las cosas que hacemos en JOIFE es justamente cuando tenemos que contratar a profesores, tenemos que coger profesores nuevos,
rara vez es cuando te fijas realmente en la cantidad de sobresalientes que tiene ese alumno, es rara vez en la cantidad de planteamientos, sino otras cuestiones mucho más sencillas, porque al final la transmisión de conocimientos se da por supuesto. El problema es esa manera, esa actitud, esa especie de idea de cómo tienes que estar delante de tus alumnos, la que te va marcando. Y es un poco la que se intenta enseñar en cierta medida, porque al final creo que va mucho en la profesión a la hora de tener esa vocación para ello. Es decir, realmente, ¿cuánta gente tenemos dentro de las aulas con vocación? Ese será el éxito o el fracaso del modelo educativo. De un tema personal propio de mi tesis doctoral y que estoy extremadamente familiarizado, y de hecho aquí en la Facultad de Educación tenemos un grupo de investigación maravilloso que se llama PEN, que es del tema de profesores, identidades, neurociencia, neuroeducación y emociones, ¿no?, competenciales. Es importante la reflexión que acaba de dar Jaime, pero me quedo con una cosa importante, y de ahí una pregunta a Pablo. Todas estas reflexiones que estamos sacando, Pablo, a mí me ha llegado una cosa muy rápida a la cabeza. Hay que trabajar en conjunto. ¿Eso para qué sirve? Total. Y de hecho, es que, bueno, suscribo lo que han dicho los compañeros. Esto último que ha dicho Jaime es muy importante porque nosotros creemos que en todo este recorrido, en todo este proceso de cuando entramos o iniciamos la profesión en cualquier ámbito educativo, me da igual si es un departamento de orientación, si eres profesor, si eres maestro de primaria, lo que sea, tienes que estar acompañado y tienes que sentir que hay una red de apoyo que te sustenta. Porque muchas veces nuestro primer contacto educativo es sin las herramientas necesarias para afrontar los retos que tenemos delante, ¿no? Y estamos hablando de retos mayúsculos. Estamos hablando, por ejemplo, en formación profesional básica, que yo es donde me he dedicado sobre todo, ¿no?, que son los sitios un poco más complejos, ¿no?, o duros a nivel de realidades sociales de los chavales y las chavalas, y realidades también académicas educativas, ¿no? Gente muy dañada. Claro, ahora mismo no estamos preparados cuando empezamos ahí nuestra carrera docente. Estas prácticas, nosotros creemos, y por eso hacemos el programa, deberían ser mucho más prolongadas. Nosotros hacemos un programa de 2 años, que creemos que es 2 años en estos entornos te permiten, a través de formaciones y a través de una persona, yo en este caso, que te acompaña todos los meses a una de tus clases, ahí es donde podemos generar el conocimiento, o me ha gustado mucho el modo de estar en una clase, ¿no? No son tanto niveles técnicos, porque los niveles técnicos te los puedo dar o te los puedo ofrecer, es un modo de vivir. Para mí es una filosofía vital, ¿no?, con la que afrontar la educación de nuestro alumnado. Y para eso es importante creer mucho en uno mismo y crear vínculos de confianza, saber construir relaciones, esto clave, ¿no? Sentir amor, aprecio por los chavales y chavalas, independientemente del comportamiento que tengan. Esto es muy importante. Apreciar. Eso es algo, Muy Pablo, importante. que está muy discutido últimamente en nuestra sociedad, ¿no? Hemos hablado, y perdona que te corte porque creo que merece la pena esta pequeña pregunta que te voy a hacer también, todos también, ¿eh? Podéis cortarnos porque ahora quiero hacer una mirada más amplia y con otro punto de vista, ¿no? Y repito, no, Pablo, perdóname por interrumpir, pero el alumno, o sea, una reflexión que hago, ¿vale? El alumno, cuando se siente que el docente está en su conjunto, cambia la actitud, o esos riesgos psicosociales, psicoeducativos que merece que tiene ahora mismo la educación actual, no se aprecia. Es decir, la pregunta va, si nosotros vemos como estudiantes que el profesorado, los conjuntos departamentales están unidos y van en un mismo bloque, la actitud cómo puede ser. Y ahora únelo a personas que tienen comportamientos psicosociales disruptivos, o personas que tienen o que necesitan o que están dentro del marco de salud mental. ¿Cómo se puede percibir esto? 100%. Yo lo primero que trabajo cuando veo o voy a una clase y me dan la primera clase de la vida de este profesor, yo muchas veces lo primero que trabajo en las conversaciones es más un nivel de qué estamos comunicando y cómo lo estamos comunicando, cuál está siendo nuestra actitud o cómo estamos afrontando el yo para cómo nos están viendo ellos. Porque en cuanto una persona detecta aprecio, amor, que la estás viendo, no que la estás juzgando y la estás etiquetando. O sea, etiquetas fuera.
Esto es un aspecto cultural que tenemos que tener en los colegios, porque muchas veces es, primero eso, la que te viene, o formación personal, los de administración, cuidado, tenemos que quitarnos todas estas etiquetas de la cabeza para afrontar realmente lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es un ámbito muy humano y tenemos que, para mí, construir con ellos el propósito, que lo citaba antes Marta, de por qué y para qué estamos aquí. Porque yo me preguntaba antes de venir, ¿cuántos alumnos, cuántos profesores vamos felices, contentos, apasionados, con deseo a la escuela? Es decir, nos levantamos y decimos, ostras, hoy va a ser un día brutal, hoy voy a enseñar a estos alumnos van a aprender, ¿y cuántos alumnos van diciendo, wow, quiero estar en la clase? Es que lo primero que hay que invertir tiempo, una semana si hace falta, lo que sea, para Dividiendo Futuros es, ¿queremos estar aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cómo nos queremos relacionar? Por Si ejemplo, es muy importante, y ya que estamos aquí con dos orientadores y con dos personas muy influyentes en lo que son proyectos socioeducativos, es muy influyente lo que son los denominados análisis sociodemográficos, socioculturales y sociológicos dentro de la escuela o su primera vez, porque muchos de estos riesgos psicosociales, psicoeducativos y psicológicos enmarcados en la salud mental, los comportamientos, las disrupciones e incluso hasta los pequeños y grandes trastornos. Qué importantes son esas primeras frases, esos primeros días o esas primeras notas, ¿no, Marta? ¿Cómo lo ves? Yo es que estaba deseando entrar ya, Entra. porque he escuchado vocación. Yo les preguntaría también a los futuros docentes o que van a, en algún momento ¿no? quieren trabajar en un sector educativo, que se pregunten por qué, ¿no? O sea, ¿cuál es su vocación? Yo creo que la vocación es clave para que cualquier entorno educativo funcione. Hablamos de la vocación del alumnado, ¿no? Vamos a ayudarles a descubrir su vocación y de los profesores, ¿no? De los maestros, de los educadores. A mí me gusta mucho utilizar el término educador, ¿no? En Tomillo, en el inicio de curso, cuando arrancamos la formación profesional en septiembre, nos damos 3 meses de acogida. ¡Qué locura!, ¿no? O sea, el primer trimestre, Pablo probablemente lo conozca bastante bien porque Empieza por Educar está muy vinculado a la Fundación Tomillo. Le dedicamos el primer trimestre en básica a generar vínculo y sentimiento de pertenencia con el centro, con el programa educativo, con los docentes, con los orientadores. Perdona, Marta. Sí. ¿Pero por qué? Porque el primer trimestre es el trimestre donde más absentismo hay y sobre todo más riesgo de abandono. Si abandonan la básica es muy probable que ya no vuelvan, no retornen al sistema educativo porque dejan digamos, el itinerario de formación reglado último que les queda, ¿no? Ya sería una escuela de adultos, ¿no? Entonces, ese primer trimestre, cuando vienen con esas creencias que tienen sobre sí mismos de no valgo, me han dicho, ¿no?, durante toda mi etapa educativa obligatoria que soy un fracasado, que no voy a... Frases como no vas a valer ni para vender mecheros como tu padre. Esto lo hemos escuchado, nos lo han dicho un alumno en concreto, pero bueno, como mensajes de estos, muchos, ¿no? Entonces, ese primer trimestre, el primer curso, pero bueno, el primer trimestre donde te la juegas para generar ese vínculo y ayudarle a creer que realmente puede. Hasta los espacios, que no hemos hablado del espacio, pero si podemos romper, sobre todo cuando ya estás en una formación básica que tocan un poquito la profesión, pero sobre todo sigues trabajando las materias, ¿no?, de lo que sería la ESO, hasta los espacios, que sean espacios diferentes a lo que es un aula al uso, ¿no? O sea, no un profe delante de una pizarra, sino se trabaja mucho en equipos, se trabaja con proyectos reales. El aprendizaje basado en proyectos es fundamental para que vayan aprendiendo mientras van haciendo la práctica. Las metodologías activas también son fundamentales para esa recuperación de la ilusión en lo educativo, ¿no? Pero esos primeros meses son fundamentales. Es que estamos... Nos vamos de excursión con ellos, nos vamos al campo. Claro, o sea, estamos esa es la idea, ¿no? Sí, y alucinan, muchos vienen y dicen, ¿pero dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué me llevan aquí al parque a hacer un círculo de confianza? Pues que hay que romper esas creencias que traen de la educación y de lo que han aprendido. Claro, pues
voy a seguir un poquito más allá, ¿no? Estamos hablando, espero que estéis disfrutando, ¿no? Todos ustedes y los que nos están viendo en directo y, por supuesto, a nuestros alumnos de la Facultad de Educación y todo lo que tenemos fuera, que seguramente están deseando entrar o preguntarnos una vez que termine esta grabación. Pero quiero dar un paso más allá. Y ese paso más allá le voy a preguntar a Alberto. Alberto, ¿qué papel juegan las tutorías y las formaciones que estamos acostumbrados? Y bueno, lo hemos vivido desde el colegio nosotros. Soy de la EGB antigua, aunque no aparento, pero somos de la EGB antigua. Yo en la EGB, las tutorías, veía películas o resolvía relaciones como: ¿tú quieres ser mi novia? ¿Tú quieres ser mi novio? Y era la relación social que tenía con mis compañeros. Porque recuerdo que nuestras clases eran de 1 a 1. Y nunca había, o rara vez había algo cooperativo, ¿no? Pero ¿qué papel juega? Porque estos riesgos psicosociales se pueden muchas veces solucionar o por lo menos detectar en esas tutorías. Sí. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Leo. Yo lo que siempre digo a los alumnos de UNIE es que no trabajamos con máquinas ni en una cadena de montaje, es decir, que un error nuestro, una mala predisposición hacia nuestro alumno puede marcar su futuro ya no solo académico o profesional, sino personal. Entonces, las tutorías, tenemos que acabar con este concepto de la tutoría de destino esta hora que los niños no se lleven deberes a casa. Y bueno, dentro del plan de acción tutorial de todos los centros, yo considero muy importante que cada tutor conozca a su grupo de alumnos. Pues ya sabemos que hay algunos tutores que tienen asignaturas con menos carga lectiva, por lo tanto tienen que utilizar esa hora de tutoría para conocerles, porque a lo mejor una asignatura que tiene 2 o 3 horas, como puede ser educación física, no le da tiempo a conocer a su grupo de alumnos. Entonces, en estas prácticas de tutoría, una vez has conocido a tu alumnado, pues es muy importante a partir de ahí desarrollar un plan para primeramente pues, establecer una relación social positiva con ellos, en el que se sientan escuchados, que se puedan comunicar entre ellos, que las diferentes rencillas que haya fruto de, al final, de la socialización entre adolescentes se acaben con ellas. Y luego, una cosa que hemos hecho muy interesante en mi cole este año, una parte de las horas de lengua, en la etapa de primaria, pues hemos decidido, decidió la dirección, dedicarlas a tutoría en primaria. ¿Por qué? Porque cada vez son más conflictos que antes se veían en la etapa adolescente, cada vez se ven más en primaria. Todos estos riesgos psicosociales de los que hemos estado hablando también se ven en edades muy tempranas, y entonces pues hemos creído oportuno pues, apostar por ese trabajo de tutoría con ellos, por esa competencia emocional, por darles esa oportunidad para que nos cuenten cómo se sienten, para que el grupo se establezca, sea firme, y sobre todo para trabajar con ellos más allá de las competencias académicas, pues ese desarrollo más a nivel personal y social. Fíjate, estamos ahora inmersos, os comento que estoy en directo, ¿no? Estamos aquí en directo en esta plataforma y tengo aquí preguntas, que tengo aquí un chivato, ¿no? Que nos está lanzando las preguntas de nuestros compañeros y compañeras y oyentes que están ahora mismo en directo, ¿no? Y fíjate, estaba haciendo una reflexión y 2 de ellas plantea una cosa que justamente iba a iniciar, ¿no? Que era: no podemos ser más actuales que hasta nosotros mismos ahora mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a plantear una duda sobre esa noticia que ha sacado la Comunidad de Madrid. Ya empezamos aquí con las risas, pero que es muy importante para esos riesgos psicosociales. La Comunidad de Madrid ha sacado ahora mismo, bueno, ahora mismo es un borrador, pero ya se ha aprobado. Va a sacar la eliminación de los dispositivos digitales, ¿no? Será la primera comunidad autónoma, en este caso Comunidad de Madrid, que va a eliminar parcialmente, porque no total. Creo que primaria no lo va a tener y secundaria a partir de segundo de la ESO. No he podido leerme al 100% el borrador, pero más o menos creo que decía eso, ¿no? Es un planteamiento que además comparto con Sonia Escorial, ¿no? En este caso, que es una de las preguntas, ¿no? que nos ha lanzado desde el streaming. ¿Qué opináis? ¿Esto tiene que ver con riesgos psicosociales? ¿Por qué elimina? ¿Por qué se elimina? ¿Estáis de acuerdo? Venga, pues mira, Leo, yo cada vez veo más en todos los centros educativos muchas más charlas de sensibilización tanto a familias como alumnos del riesgo de las pantallas, de la sobreexposición a las pantallas. Cada vez hay más casos de adicción a pantallas. ¿Por qué? Pues porque al final le estamos dando a adolescentes e incluso a niños más pequeños. A mí me llamó una cosa la atención,
que a lo mejor yo ya soy demasiado viejo, ¿no? Que fueron hace poco a hacer los exámenes de Cambridge allí al cole y dijeron las chicas, esto en cuarto de primaria, no, los niños que dejen el móvil, digo, yo creo que no tienen móviles en cuarto de primaria, y de repente veo que hacen pum, 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 pum. Claro, o sea, yo pensando un poco, yéndome, ¿no?, a mi cuarto de primaria, que, bueno, que era un niño así regordete, tal, que hacía deporte y poco así, digo, es que o sea, al final no estamos, las familias son conscientes de los riesgos que conlleva tener un acceso completo a un teléfono móvil, a toda la información que hay ahí, y sobre todo que no tienen esa capacidad de sesgar qué es bueno para ellos y qué es malo para ellos. Entonces, esta medida que toma la Comunidad de Madrid, yo considero que es muy acertada, porque no se ha llevado a cabo en los centros un trabajo de sensibilización previo para un uso autónomo y adecuado de las pantallas. Pusimos pantallas, en mi centro es uno de ellos, que utiliza pantallas, utiliza Chromebook desde tercero de primaria, pero no hicimos ese trabajo previo con familias de sensibilizar, de alumnos, vamos a utilizar el Chromebook en este caso para generar contenido, acceder a un contenido, filtrar ese contenido. Al principio es que no contábamos ni con un programa para que capase ciertas webs, entonces, pues imagínate, en secundaria, acceso a redes sociales, a páginas de pornografía y demás, y claro, eso todo al final es un cúmulo de problemas. Entonces, yo creo que este borrador que se ha planteado, yo creo que al final cada centro tendrá un poco la potestad de decidir cómo llevarlo a cabo, cómo implementarlo en su contexto, pero creo que ese paso previo que debíamos haber dado en muchos centros de sensibilizar a alumnos, familia y competenciar en ese uso adecuado de las pantallas no se ha hecho previamente. Sí, perdona, si quieres. Que para mí en educación siempre, y nos pasa mucho, planteamos los debates de forma dicotómica, ¿no? O una cosa o la otra. Y es verdad que de repente, barra libre a la digitalización, todos nos formamos en digitalización, venga chavales, pantallas. No, tenemos que desarrollar mucho criterio, mucho pensamiento crítico antes de poder abordar que la gente acceda a estas cantidades ingentes de información. Tenemos que formar a los profesorados de cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Pero claro, ahora se pasa a la reacción, ¿no? La acción era toma pantallas, la reacción es no pantallas. Normalmente, casi todo, en la vida en general y en educación pasa en punto intermedio, equilibrio, sensatez, que tenga propósito, porque es verdad que muchos errores que se cometieron con la digitalización fue que no había un propósito detrás, ¿no? Era como que nos facilitaba el acceso o nos facilitaba a no comprar materiales, libros de texto, y que los chavales no fuesen con las mochilas estas terroríficas, ¿no? Pero es verdad que se han perdido luego otras potencialidades de nivel cognitivo más analógico, de leer, de escribir, ¿no? O el simple hecho de tener aprecio por tu cuaderno, tu boli, tu libro, esto es, me pertenece, participo de ello, me implico más, ¿no? Que eso, hay unas connotaciones que se diluyen, ¿no? Entonces yo creo y espero que este debate que hay que abordar en educación lleve, que no siempre sucede, a la sensatez y a tomar decisiones que nos ayuden a todos, ¿no? Y a crear consensos en qué necesitamos. Pero es que esto nos viene yo creo que nos sentimos atropellados, ¿no? Yo ya como padre también veo que, claro, los primeros que nos tenemos que responsabilizar también en tener criterio de uso somos las familias. La exposición que les damos a nuestros niños, ¿no? Y la sociedad en su conjunto, algo tenemos que hacer, porque esta ola de lo digital viene y hay que abordarlo. Y normalmente el equilibrio yo creo que es, y lo sensato, la solución. Jaime. No sé, yo es que creo un poco en la línea esta. Yo creo que al final, como buen país mediterráneo, pasamos del blanco al negro y del negro al blanco de una manera, yo creo que demasiado precipitada. En un análisis un poco por encima, a ver, Internet, yo creo que después del invento del fuego, yo creo que es el segundo gran invento de la humanidad. Prohibimos a los chicos que usen cuchillos porque algunos chicos usan mal el cuchillo o porque realmente no hemos enseñado a usar bien los cuchillos, vamos a retirar la herramienta de cuchillo. Las pantallas es una herramienta. Si la hemos contemplado desde el principio como una herramienta que me puede servir para unas cuestiones, para unos propósitos y para unas ideas bien claras, posiblemente sea de los mejores apoyos que podemos tener en la vida y en educación. Otra cosa es que lo planteemos con cierta sensatez. Exactamente igual que el uso de los teléfonos.
Es decir, yo creo que también ahí perdemos mucho el rumbo a la hora de esa especie de programación a medio largo plazo. Es decir, a mí cuando se me dice que vamos a prohibir las pantallas en los pequeños o en los teléfonos en los pequeños y vamos a empezar a enseñárselos a los adolescentes, que es justamente la edad donde más caso nos hacen. Es decir, vamos a enseñar a los adolescentes a usar las cosas, cuando los profesores y los padres nos convertimos en verdaderos referentes de ellos. Ese es el planteamiento. No, nos lo quitamos de ahora y ya cuando tengan esa especie de uso, ya les enseñamos a usar el cuchillo. Yo creo que tenemos que tener un poco de planificación en estas cosas. Prohibir, me parece que la palabra prohibición, sobre todo cuando tenemos, repito, en un espacio tan minúsculo todo el conocimiento del mundo. Habrá que enseñarles a los chicos a esa especie de discriminación en cuanto a lo que es lo bueno y lo malo. Tendrán que aprender a discernir. Yo cuando hablo con mis alumnos, yo les digo que realmente yo pertenecía a una generación que éramos tremendamente afortunados. Es decir, yo sí quería saber si el holocausto judío había sido verdad o mentira. Mi padre tenía una librería, una enciclopedia, yo iba ahí, miraba y lo que ponía iba a misa, ¿Cuál es el problema del niño ahora? Que cuando mete eso en internet le pueden salir tantas páginas de un lado como páginas de otras y él debe decidir, si no tiene un acompañamiento al lado, si nadie le ha formado en esa digitalización, digamos, qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Quién está enseñando eso? Pues volvemos un poco al mismo debate de la inteligencia emocional. Entre los padres por un lado, el ayuntamiento por otro, la comunidad, los colegios, es una especie como, ¿esta pelota de quién es? ¿De quién es esta pelota? Y al final, bueno, pues es una pelota que la vamos pasando de unos a otros cuando nos va cayendo la responsabilidad, pero yo creo que al final es una cuestión puramente de racionalización de las cosas y de utilizar una herramienta súper potente, muy potente, la más potente que jamás hemos tenido, usarla a nuestro favor. La palabra prohibición a mí no me gusta. Muchas gracias, Jaime. Marta, o sea, Totalmente de acuerdo. O sea, el prohibir, de hecho, que lo prohíbes en el contexto educativo, pero luego en su casa pues van a seguir utilizando cuando salen, en el recreo. Yo creo que tenemos que educar, y sobre todo tenemos que educar a los más mayores en la huella digital, ¿no? Qué queda en las redes sociales, cómo se utiliza muchas veces esa obsesión que hay por la imagen en las redes sociales que está generando pues, trastornos de alimentación, bueno, el acoso que hay también a través de las redes sociales. Creo que lo digital no es que esté, es que está y estará, ¿no? Y la inteligencia artificial, o sea, es que vamos además 10 pasos por detrás de lo que está sucediendo. Lo que tenemos que hacer es educar y que sean, y que sean herramientas que nos ayuden, ¿no? Y sobre todo hacerles muy consciente del uso. Y a mí lo que más me preocupa, sobre todo cuando son adolescentes, personas que van a dar el paso hacia el empleo en unos años, es que sean muy conscientes de lo que está en las redes, se queda en las redes, ¿no? Y eso luego te puede marcar a la hora de tanto acceder a un puesto de trabajo como a una beca, como, ¿no? Y eso es... eso es también es un tema muy importante, ¿no? Nosotros cuando hacemos las simulaciones de entrevistas para las prácticas, ¿no? Y en la semana de orientación que hacemos, invitamos a las empresas, lo primero que revisamos y que hacemos que ellos revisen son sus perfiles de WhatsApp, sus perfiles de redes sociales, lo tienen abierto, qué publican ahí, porque eso es como te estás mostrando al mundo, ¿no? Estáis todos de acuerdo en una cosa muy importante, que es que no rechazáis la tecnología. No. Y de hecho, ahora no. Necesitamos la tecnología no para vivir, pero sí para utilizarla y aprender de ella. Y es más, hasta la simple máquina de aire, ¿cómo se llama esto? El air fry, es una inteligencia artificial que llámase máquina de aire o horno de aire, eso lo hace un horno normal y corriente. Y esa es actualidad. Entonces, me llama mucho la atención que esta ley salga con la palabra prohibir. Prohibir parcialmente, así es como se lee, ¿no? De hecho, hay una pregunta de los compañeros y los oyentes que están aquí en directo con nosotros, que habla de que ¿qué papel tiene la tecnología en todo esto? No es mi última pregunta. Una de las que yo tenía, que lo voy a unir con la pregunta que están haciendo los compañeros de fuera, los que nos están viendo desde el streaming, y es un poco qué papel está teniendo la tecnología en todo esto llamado riesgo psicosocial. Porque no la despreciamos, pero sí creo que ha sido unánime. La palabra educar. Educar en tecnología. De hecho, hay un máster, ¿no? Que se llama Máster en Tecnología Educativa en TIC, porque le preparan para preparar.
¿no? Nosotros, en este caso, desde la Facultad de Educación, el modelo académico que prestamos a nuestros estudiantes habla de un modelo vivencial, experiencial, con metodologías activas, como bien dijo antes Marta, pero con conciencia y corazón, es decir, humanismo. Y muchas veces en la palabra educar, en tecnología, educar en contenido o educar, por ejemplo, que hago hilo, ¿no? Esto me lo enseñó mi directora de tesis, ¿no? Hilar todo tipo de preguntas en una, ¿no? Porque ya vamos con tiempo muy reducido. Habla una compañera que nos está viendo y cuando digo compañera, no es que sea de nosotros, sino son compañeros que están fuera oyéndonos, que nos pregunta sobre los docentes viven anclados en sus guías docentes y atender, es una reflexión que hacen, ¿no? Y atender a cada uno de los alumnos con mucha calidad. ¡Wow! ¡Qué palabra más grande!, ¿no? Requiere preocuparse de ellos más allá de lo mero contenido. ¿Creéis que existe o hay algún apoyo, ¿no? En este caso, de docentes con ese tiempo, esa necesidad y esa gana de proporcionar esa calidad en esa educación tecnológica, en riesgos psicosociales? Marta, Vamos, ¿cómo lo ves? que existe. También es, para empezar, la responsabilidad empieza por uno mismo. O sea, quiero decir que evidentemente el centro educativo tiene que tener un modelo pedagógico que ayude y que fomente esos espacios individuales, ese mirar al alumno más allá de lo puramente académico, que eso es muy importante. Hay una persona con una historia, ¿no? y con un futuro, pero el primer responsable es el maestro, el educador, el docente, que debe tener ese posicionamiento hacia el alumno, ¿no? Por supuesto que los hay docentes muy buenos, hay maestros y educadores con mucha vocación, y con mucha vocación de ayuda. Al final es relación de ayuda, ¿no? Se establece, los que nos dedicamos a la relación de ayuda son psicólogos, un trabajador social, es un docente, es un educador que está en un piso con menores que hablábamos antes, ¿verdad? Tutelados. Wow. Estás en la relación de ayuda y por lo tanto tienes que tener una vocación a la relación de ayuda, a la mirada, a la consideración positiva del otro, que eso es muy importante. Hablábamos, ¿no? Comentaba también Jaime y Pablo, ¿no? Y Alberto, de la alegría, pero yo siempre lo llamo consideración positiva del otro, ¿no? A mí es un término que me gusta. Fijaros, y vamos a ir con otro tema de actualidad, ya nos quedan 10 minutitos, ¿vale, compañeros? Y en relación a lo que comentaba Marta, hace un par de semanas, yo creo que un par de semanas más larguitas, salió una noticia muy escalofriante de unos menores en riesgo de exclusión social, de un centro de menores, matan a una educadora. Claro, los riesgos psicosociales en el mundo educativo están no solamente en el mundo educativo, sino procede de la vida social, ¿no? Pero claro, ¿qué tenemos nosotros que ver en todo esto? En el mundo, hablamos de vocación, de ayuda, de educar, de universidades de educación superior que necesita apostar por ese acompañamiento y ayudar a crear seres competenciales en el mundo educativo a través de nuestro máster, a través del grado de primaria, a través de los másteres de necesidades educativas especiales, del máster TIC, todos los másteres de educación. Pero claro, cuando te planteas esta noticia, Pablo, Por mirarme porque estaba dándole vueltas y me apoyo en lo que dice Marta, ¿no? Que Marta se ha referido a la responsabilidad individual cierta, ¿no? Un nivel más micro, todos tenemos que ser responsables y utilizar esa palabra que me gusta mucho de la ejemplaridad, ¿no? Somos ejemplares en nuestras formas de ser, en nuestras actitudes, de cómo nos tomamos las cosas, y eso inmediatamente termina contagiando, si nos lo creemos de verdad, ¿no? Si no renunciamos, si no nos frustramos. Pero luego tiene que haber intervenciones a nivel meso, ya sea el centro educativo, ya sea la organización, ya sea una fundación o una ONG, y luego tiene que haber intervenciones a nivel macro. Cuando suceden este tipo de hechos, algo está fallando en uno de estos niveles. No porque solos no podemos. Y has hablado de un montón de agentes. Son todos los agentes interviniendo por algo los que podemos hacer que ese algo sea satisfactorio. Si no, nos perdemos como en pequeñas luchas, pequeños debates. Por ejemplo, un tema que al profesorado nos aturde mucho es en los temas burocráticos, ¿no? La cantidad de tiempo que pasamos haciendo cosas que realmente no consideramos nuestra labor, pero luego que te tienes que pelear también porque hay compañeros que nos están sintiendo responsables de hacer esta educación socioemocional. Entonces, hay como muchas zonas en las que atacar que son proclives a frustrarnos, o la profesión docente creo que es una de las con más nivel de bajas por salud mental. Entonces, claro, esto para mí es un drama.
Claro, el síndrome de nos quemamos. ¿Nos quemamos por qué? Por no tener las herramientas, por no sentirnos acompañados. Entonces, yo creo que es una responsabilidad de todos y todas generar redes de apoyo, redes de apoyo mutuo en las que nos sintamos escuchados, en las que nos sintamos que podemos apoyarnos unos a otros, porque si no, es muy difícil, solos no se puede. Jaime, un par de minutos. Con el tema este que acabas de comentar, a mí me tocó también trabajar en centros de este tipo, y es verdad que, por supuesto, todos ponemos el foco, cuando sale una noticia así, todos ponemos el foco en qué ha fallado en estos casos, digamos, en el nivel del iceberg que estamos viendo. Cuando analizamos este caso concreto o cualquier otro caso, cuando analizamos de dónde proviene, es decir, de dónde surge, de qué tipo de valores sociales, qué tipo de leyes hemos metido por el medio para que esto llegue a pasar, es cuando a lo mejor tendríamos que hacérnoslo ver. Porque el problema no es exactamente qué hacemos con los centros de menores, el problema es qué hacemos para que no lleguemos a un centro menor, y cada vez que somos capaces de analizar cada uno de estos casos, ver exactamente cuál es la raíz de ese problema, y en el caso de que lo podamos, digamos, manejar de una manera personal o de una manera profesional, perfecto. Pero realmente tenemos digamos, una transmutación de valores y de leyes en estos últimos años que están favoreciendo demasiado que lleguemos a casos así. Porque también va lo que decías antes de lo inmediato, ¿no? Actuar ahora, no ponerse en prisma grande. Bueno, es que me quedaría aquí, de verdad, con ellos prácticamente hasta las 9 de la noche. No tenemos... Bueno, aquí nuestro querido Alberto tiene clase y están sus alumnos también esperando que están aquí con nosotros, ¿no? Nos quedan 5 minutos para terminar este directo y voy a hacer unas conclusiones bastante ya personales y mezclando todo el conocimiento que habéis aportado, que para mí es grandísimo. Tenemos que ser conscientes de que la detección, el acompañamiento y el apoyar a nuestros menores, a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, da igual de la raza, da igual el color, da igual la inclusión inclusive. Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos delante. Y ahí recapitulando cositas que decir, ¿no? Es muy importante conocer lo que tengo, ¿no? Como aspirante a profesores, o como ya profesores, o como directivos en el caso, ¿no? O como los que nacen o salen de nuestro Máster TIC, que van a ser o pueden ser coordinadores en la materia de TIC. Tan importante es la educación como es el valor, como es potenciar la emoción. Hilando esta conclusión, saco también cosas muy interesantes sobre lo que es un departamento de orientación. ¿Y sabe por qué me ha gustado cómo lo habéis definido? Porque no me ha gustado la teórica, me ha gustado lo que habéis vivido dentro de ella. La teórica está en los libros, pero si un profesor o una profesora, maestro, maestra, educadores, que también me gusta mucho esa palabra, tienen esa concienciación de lo que es y de lo que somos y lo importante que podemos llegar a ser, esos departamentos siempre se elevarán a una categoría máxima. Hemos hablado también de la segunda oportunidad. Centros tan importantes que ya te acompañaré, que te llamaré. Sí, sí, cuando quieras. Que he trabajado muy codo con la fundación, con otras fundaciones que trabajamos y con otros colectivos de vulnerabilidad o de contextos vulnerables, que esos riesgos psicosociales se ven muy afectados y se ven mucho más. ¿Pero por qué? Eso es otra gran pregunta y otro gran debate. Al final, sacamos en conclusión de que para detectar ese riesgo necesitamos gente muy preparada, facultades, educación superior que también apoye esas decisiones en esos contenidos curriculares, ¿no? Acompañar es muy importante, pero yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pero sí puedo decirle dónde están, que eso es muy importante. Sí puedo decirle a unos padres y madres, aquí está también otra ayuda, otra ayuda. Y sí pienso que los profesores y los maestros y los educadores tenemos una misión por cumplir. Y no solamente es educar, sino es acompañar en esa educación hasta el final cuando salga de nuestro centro. Pero qué difícil, ¿no, compañeros y compañeras? ¿Qué tiempo tenemos? Eso solamente lo podemos saber nosotros, los que trabajamos en el día a día y codo con codo. Y por último, la palabra acompañar. Qué bonita, pero qué difícil se hace. Me ha contado antes Jaime, ¿no? Una experiencia que ha tenido en el centro. Digo, qué bonito es
saber escuchar. Eso es otra palabra que también tenemos que tener en conciencia, ¿no?, cuando hablamos de riesgos socioeducativos en la propia educación. Concluyo con un dato muy importante, y hablando y cerrando desde la vocación de un profesor o profesora, maestro o maestra. Mi análisis y mis investigaciones con mi grupo y con lo que llevamos haciendo más de 5 o 7 años, el 68% de las personas que muchas veces hacen los másteres rápidos por cambiar de vida, por cambiar de idea, lo hacen porque creen que se gana más dinero. Y eso no es vocación. Necesitamos que dentro de las facultades como nuestra, la de UNIE, que estamos trabajando codo con el estudiante y con el personal y con muchas empresas, fundaciones, etcétera, digamos también al mundo, ¿no? No solamente es eso, la educación es mucho más. Y gracias muchas veces a la educación, o casi siempre, los riesgos psicosociales se pueden minimizar, no eliminar, pero sí minimizar. Con esto, compañeros, los que estáis detrás, primero agradecer, por supuesto, la colaboración, la asistencia y el entusiasmo que le habéis puesto. Para mí ha sido un placer enorme moderar esta mesa redonda o mini jornada, ¿no?, sobre los riesgos psicosociales en educación. Y nada, como veis, estamos en directo con preguntas de los compañeros y los oyentes. Y muchas gracias desde la Semana de la Educación y, por supuesto, de la Facultad de Educación de Unión Universidad.